Me encantaría invitarlo a ponerse de pie en sus iglesias locales, si usted lo puede hacer. Lo que quiero hacer hoy es quiero hablarle a usted con un poquito de una tonalidad diferente el día de hoy. Vamos a tener una vibra un poquito diferente. Esto no es un pastor hablándole a los miembros de la iglesia. Esto es alguien quien ha sido llamado por Dios hacia personas que han sido llamadas por Dios. Yo quiero que usted sienta el peso de este mensaje. Como seguidores de Cristo, usted ha sido elegido por Dios, ha sido apartado por Él, dotado, habilitado y empoderado para poder cumplir un llamado muy único en su vida. Usted ha sido llamado por Dios. La semana anterior construimos una base de lo que significa ser llamado y vimos al verso muy poderoso y muy personal del apóstol Pablo escribiendo desde una prisión romana en el 61 después de Cristo. Más o menos dice esto en Efesios 4:1. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les ruego que lleven una vida digna de su llamado, porque han sido llamados por Dios. Deje que esto cree un momento, una pausa santa, de que Dios quiere que usted viva una vida digna de su llamado. Usted ha sido apartado. Usted ha sido elegido. La iglesia no es un lugar donde nosotros vamos. No es un complemento a nuestra vida. Usted es la iglesia. Los llamados a ir afuera, para ir a este mundo y compartir la bondad y la gracia y el amor de Jesucristo. Usted ha sido llamado por Dios para hacer eso. Usted es su iglesia. Pero lo que yo sé acerca de algunos de ustedes ahorita, especialmente en este ambiente cultural actual increíblemente complicado y doloroso, es que algunos de ustedes ya están desgastados. Ustedes están físicamente drenados, emocionalmente vacíos, espiritualmente agotados o desanimados. Porque yo sé que si el diablo no puede destruirle, él va a tratar de desanimarle. Y eso es donde algunos de ustedes se ubican en este momento. Tuve alguien que me preguntó, Craig, ¿cómo vences el desánimo? ¿Cómo te mantienes por encima de ello? ¿Cómo no te agotas? ¿Y cómo no luchas con dudas? Y la oposición espiritual, ¿cómo te mantienes con tu pasión mes tras mes y año tras año? Y la única respuesta que yo les puedo dar es que yo he sido llamado a esto. Yo he sido llamado. Este es mi llamado. Este es su llamado. El título del mensaje del día de hoy es Reclame su llamado. Padre, hoy te pido que por el poder de tu palabra y la presencia de tu Espíritu, que tú remuevas a tu iglesia, oh Dios. Que nos remuevas, Dios, con una pasión espiritual para vivir una vida digna del llamado por el cual tú enviaste a tu Hijo Jesús. Empodéranos, Dios, para vivir ese llamado como tu iglesia en este mundo. En el nombre de Jesús oramos y todo el mundo dice amén y amén. ¿Por qué no se sientan ahí en donde están, por favor? Alguien diga, soy llamado. Ve a la persona desde su distancia social y dígale, soy llamado. Ve a su otra persona, quien fue su segunda opción, y dígale, usted es llamado también. ¿Qué fue usted llamado a hacer? Si Dios le ha llamado, ¿a qué fue llamado? Muchas personas quieren ser llamados a un trabajo o a una tarea o a hacer algo significativo. Y usted podría haber sido llamado a un trabajo o a una tarea o a algo significativo, pero yo quiero mostrarle 3 puntos que las Escrituras específicamente le dicen a usted que usted fue a lo que usted fue llamado. Yo aprendí que estas 3 cosas, cuando yo fui al seminario, hace años,
y todas empiezan con la misma letra, lo que le da bonos de puntos en el cielo cuando usted tiene algo que empieza con la misma letra. ¿Qué fue usted llamado a hacer? Usted fue llamado a 3 cosas. Número 1, Dios le llamó a la salvación. Estas son grandes noticias. Antes de que Dios le llamara a un trabajo, antes de que Él le llamara a un ministerio, Él le llamó a Él mismo. Estas son perfectas noticias. Cuando Jesús vino, Él no vino a llamar al justo, la Escritura dice, pero Él vino a llamar a los pecadores. Él no vino por aquellos que estaban sanos, sino que Él vino a llamar a aquellos que estaban enfermos para venir a una relación con Él. No importa lo que usted ha hecho, no importa qué tan oscura su vida ha sido, usted ha sido llamado a Jesús. Venga a Él, así como usted está, en donde usted está, Él le llama a la salvación para ser transformado por la gracia de Jesús. Nunca deje que eso sean noticias viejas. Usted fue llamado por Dios para su salvación. Usted también fue llamado por Él. Él le llamó a la santificación. Este es un término lujoso que esencialmente significa ser apartado, significa ser diferente de este mundo. Leímos que Dios nos llamó a una vida santa. Él le llamó hacia Él mismo, Él le llamó a ser apartado, Él le llamó a la salvación, Él le llamó a santificación y Él le llamó a cada uno de ustedes al servicio. Dios le llamó para que use sus dones únicos que Él le ha dado y Él le ha puesto dentro de usted, esos talentos y esos dones en su iglesia, como su iglesia en este mundo. Él le llamó para servir. Él primero lo llamó para ser salvo en Él mismo, luego Él lo llamó para ser transformado y luego Él lo llamó para comprometerse y usar lo que Él le ha puesto dentro de usted para marcar la diferencia en este mundo. Él lo llamó hacia Él mismo, a salvación, a santificación y al servicio. Su llamado para usted entonces en el servicio podría ser algo muy específico, podría que sea algo muy amplio. Vimos la semana anterior en Colosenses 3:17 y Pablo dice esto: y hagas lo que hagas, ya sea lo que sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de lo que usted haga, como sea que usted sirva, en donde quiera que usted esté, hágalo por Jesús. La pregunta es, si usted ha sido llamado, algunos de ustedes van a decir, ¿estoy yo listo? ¿Sé lo suficiente? ¿Soy lo suficientemente bueno? Muchos de ustedes ni siquiera creen que tienen un llamado. Ustedes creen que son llamados a salvación, que sus pecados han sido perdonados, pero aún no puede abrazar el llamado del servicio. Usted ha sido llamado cada día de su vida a marcar la diferencia y las voces dentro de usted le dicen que no está listo, o que ni siquiera has leído suficientemente la Biblia, o que si alguien le hace alguna pregunta acerca de, como por ejemplo, los dinosaurios, o qué tal de cómo mantener su salvación, o que si estamos en los tiempos finales, usted piensa que no sabe lo suficiente y que no es lo suficientemente bueno, y aún así también pierde su serenidad cuando a alguien se le atraviesa mal en la autopista. Entonces depende de qué lado del mástil está usted en el velero, usted puede o no puede perder su salvación. ¿Soy lo suficientemente bueno? ¿Soy digno? ¿Estoy listo? Amo lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:26. Él dice, hermanos y hermanas, yo quiero que piensen en lo que ustedes eran cuando fueron llamados. Algunos de ustedes necesitan recordar dónde estuvieron cuando fueron llamados a la salvación. Piensen en lo que fueron. No muchos de ustedes, esto es muy alentador, fueron sabios según los estándares humanos. No muchos fueron influyentes y no muchos eran de cuna noble. Esto es alentador porque cuando usted ve a quienes Dios llamó hacia la salvación y hacia la santificación y al servicio, Él llama a aquellos que no están entrenados, a los que no están calificados, a aquellos que parecen que no están preparados. Él llama a aquellos que el mundo llamaría espiritualmente don nadie para marcar la diferencia en este mundo. Yo amo el antiguo dicho que dice que Dios no llama a los preparados, pero Dios prepara al llamado. Esto deberían de ser buenas noticias para usted. Usted no tiene que tenerlo todo resuelto ya. Dios no lo llama cuando usted ya es perfecto o cuando usted lo sabe todo. Él lo prepara a usted durante el camino porque usted ha sido llamado a marcar la diferencia en este mundo. Y esto es muy parecido a mi historia. Yo quiero compartirle con usted un poquito de mi caminar acerca de mi llamado y quizás esto le ayude a usted a descubrir su propio camino en el llamado. Cuando Jesús me llamó a la salvación, yo era un completo y absoluto desastre. ¿Cuántos de ustedes se identifican con ello? ¿Cuántos aún se identifican aún como un desastre? Exactamente. Yo estaba muy lejos de Dios,
En mi estilo de vida no se representaba nada que se pareciera a la vida de un pastor o de un cristiano. Yo estaba estudiando negocios en la universidad, estaba perdido y estaba lastimado y quebrantado. Mi fraternidad se metía en muchos problemas, así es que decidí iniciar un estudio bíblico por dos razones, como un movimiento para interrelacionarse y si había un Dios, yo quería saber acerca de él. Empecé a leer la Biblia en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, leí todo hasta llegar al libro de Efesios y leí un verso en el capítulo 2 de Efesios que dice algo que yo nunca había visto antes, que usted puede ser salvo por gracia y no por obras. Yo ni siquiera entendía lo que la gracia era, pero me encantaba el hecho de que no fuera por obras, porque yo no podía simplemente hacer lo suficientemente obras para ser lo suficientemente bueno. Entonces, yo me quedé sintiéndome llamado por Dios. No fue como que escuché mi nombre siendo llamado, pero fue como un jalón espiritual atrayéndome hacia el cielo. Algunos de ustedes se ubican en ese lugar ahorita. No puedo explicarlo, no hay una razón externa del por qué, pero hay una atracción espiritual que lo está llamando, que lo está atrayendo hacia las cosas de Dios. Y así es exactamente como me pasó a mí. Yo me arrodillé en un pequeño campo de softball en medio de mi universidad y invoqué el nombre de Dios y le dije, si estás ahí, toma toda mi vida, si eres real, yo te la doy a ti. Lo que le puedo decir es que cuando yo me arrodillé, yo era una persona, y cuando yo me levanté, yo era alguien totalmente diferente. Dios me había llamado a la salvación. Esa fue la parte fácil. Luego fue la santificación. Querido Jesús, ayúdanos a todos, ¿cierto? Yo estaba tan perdido que, esta es una historia verdadera. Yo era un cristiano nuevo. Yo tenía un hermano mayor en la fraternidad que también se convirtió al cristianismo. ¿Sabe qué hicimos para celebrar? Nos fuimos a emborrachar. Así lo hicimos, de verdad. Yo no sé si me debería de reír acerca de eso, pero yo no sé si lo debería hacer o no. Pero eso fue lo que hicimos. No sabíamos hacer nada mejor. Luego alguien nos dijo, probablemente ustedes no deberían de emborracharse. Dijimos, está bien. Entonces empecé a tratar de entender cuáles eran las reglas cristianas. Y habían tantas. Era casi que todo lo que yo hacía era lo opuesto a la regla cristiana. Entonces, llegué a un periodo en donde yo traté de aprender y era no maldecir y no quebrar mi raqueta cuando perdiera un partido. Y luego era todo esto de salir con mujeres. Yo estaba saliendo con mujeres cuando no era un cristiano. Y luego las reglas cuando usted no es cristiano es que no hay reglas. Y luego yo era ya un cristiano y le pregunté a este hombre, a Brown, que era un jugador y era un gran cristiano. Y yo le dije, ¿qué se me permite hacer con las mujeres? ¿Cuáles son las reglas? Y él me dijo esencialmente, todo lo que quieras hacer con las mujeres, no se te permite hacerlo. Esa es la regla. Entonces, de repente yo estoy en este nuevo proceso donde lentamente estoy siendo cambiado por Jesús. Y luego tomaba un par de pasos adelante y otros pasos para atrás, y 4 para adelante y 20 para atrás. Y era un proceso continuo que lentamente dejé que la palabra de Dios, empoderada por su Espíritu, me conformara a la imagen de Cristo. Yo fui llamado a la salvación. Yo fui llamado a la santificación. Y yo fui llamado al servicio. Y luego hubo algo acerca de ser transformado por Jesús, que el servicio ya no era una opción. Era como una obligación santa, era un llamado, era imparable. Y esas son las buenas noticias para usted, cuando usted realmente reconoce que usted ha sido llamado a la salvación delante de la cruz y usted ha sido perdonado por el Dios del universo, no por cualquier cosa que le dé usted crédito, sino todo por la gracia de Jesús. Entonces usted lentamente empieza a ser transformado. Usted ya no es como usted era, usted se vuelve más como Jesús. Entonces el servir ya no es una opción para usted, usted está obligado a ello. Usted está llamado a ello. Yo nunca elegí ser un pastor. La única manera que yo puedo describírselo es que yo fui innegablemente llamado a esto, porque no tiene ningún sentido que yo lo hiciera. Yo era un cristiano y yo dije, bueno, yo debo de ir a la iglesia, si es que fui a la iglesia más cercana, porque pues eso tenía sentido. Y yo no entendí nada. Todo se pasaba sobre mi cabeza. Yo lo que oía era párese, siéntese. Era como aeróbicos. Cantábamos desde un himnario, el verso 1, 2 y 4. No sé qué pasaba con el verso 3. Siempre lo pasábamos de largo. Entonces yo no entendía. Fui a otra iglesia y luego era loco y arrebatado y era bonito, pero no lo entendía. Entonces de repente algo en mí pensó, necesitamos hacer esta cuestión de la iglesia en una manera que la gente lo entienda. ¿Dónde usted toma la Biblia?
que cambió mi vida y lo predica de una manera que no se queda solamente en su cabeza el domingo, sino que toma su vida completa en un lunes, un martes y un miércoles. Y aquí es algo que quiero que usted entienda. Yo no sé cómo poner esto en palabras, pero cuando yo estaba en la universidad, no había un pastor al que usted admirara, así como los de hoy que se van en la red social y dicen, ay, él es genial. No había mega iglesias, no había una razón por la cual yo quería vivir para vestirme una túnica y vivir en un convento. Y aún así yo me sentí llamado y atraído a hacer, porque había algo en mí que quería tomar lo que estaba en la Biblia y llevarlo a la iglesia y al mundo. Era inequívoco. Era un llamado. Y lo que yo espero que usted entienda en su propia vida es que usted es esa misma versión de alguna manera. Empieza con ser llamado a la salvación y luego es atraído a la bondad y a la gracia de Dios. Luego usted empieza a cambiarle y mientras esto le cambia a usted, usted es llamado a servir y eso no significa que usted tiene que liderar una iglesia. Usted puede servir donde quiera que usted esté, con lo que usted haga. Hágalo siempre para la gloria de Jesucristo. No es siempre fácil. Cuando yo sentí el llamado a ser un pastor, déjeme decirle, todo el mundo se rió, todo el mundo se rió. Ellos dijeron la cosa más tonta que pueden decir porque nunca vas a ser un pastor. Escúcheme, cuando usted empiece a acercarse cada vez más a su llamado, usted va a encontrar que la gente lo critica más. Y yo me encontré con que a veces las críticas de las personas confirman el llamado de Dios. Cuando quiera que la gente alrededor de usted no entiende, entonces es cuando usted está saliéndose de lo que hace sentido y se para en el reino de la fe. Y cuando usted está verdaderamente complaciendo a Dios, usted tiene que salirse de la lógica y llegar a un lugar donde usted confía en Dios y donde esto no tiene sentido, no lo puede explicar completamente y todos ustedes se ríen, pero su crítica confirma, de hecho, el llamado de Dios, o yo estoy loco, podría ser dos, pero ¿qué importa? Voy a seguir la voz de Dios. Piense en donde usted estaba cuando usted fue llamado. Era un desastre. Estaba perdido. Estaba quebrantado. Aún no estoy donde debo de estar, pero soy muy diferente el día de hoy. Usted fue llamado por Dios. Él está llamando a usted a la salvación. Si usted no le conoce a Él quiere revelarse a usted mismo y mostrarle su amor. Y Él lo llamó a ser diferente, a la santificación, y Él lo está llamando a usted específicamente a servirle a Él. Déjeme darle dos calidades del llamado. Dos calidades en el llamado. La primera cualidad del llamado es que el llamado cuesta. Siempre cuesta algo. Cuando Dios llamó a Saúl en la Biblia, si usted no conoce su historia, Saúl era un hombre que odiaba a los cristianos y perseguía a los cristianos. Su nombre después fue cambiado a Pablo. Pero cuando él tuvo este encuentro con Dios, se fue cegado por esta luz y Dios envió a un mensajero llamado Ananías a decirle a Saúl algo. Déjame decirle qué fue lo que el mensaje no decía. Lo que Ananías no le dijo fue, Saúl, Saúl, tus ojos van a ser sanados y después de eso vas a tener este increíble testimonio y la gente te va a ver en tu podcast y tus seguidores de YouTube van a ser demasiados y vas a ser un gran influenciador y todas esas personas van a querer oír de ti y vas a sacar un libro y vas a hacer una gran cosa en el mundo, va a ser increíble, va a ser tu rompimiento. No, aquí está lo que Dios le dijo a Ananías. Ve, hablando de Pablo, este hombre, Pablo, Saulo, es mi instrumento elegido para proclamar mi nombre a los gentiles y sus reyes y al pueblo de Israel. Ahora, escuche esto, alístese, porque dice, le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. Le voy a mostrar cuánto su llamado le va a costar. La primera cosa que Saúl escucha va a ser tu llamado. Estás llamado a predicar el evangelio a los gentiles para marcar la diferencia en este mundo, para servir, y te voy a mostrar cuánto te va a costar. El llamado cuesta. Saúl, eres un instrumento elegido. Algunos de ustedes van a reconocer,
que usted es el instrumento elegido por Dios en algún contexto? ¿Usted podría ser el instrumento elegido por Dios en la guardería de la iglesia? ¿Usted podría ser el instrumento elegido por Dios en su comité loco de vecindario? ¿Alguna vez ha visto alguno que no sea loco? No, yo tampoco. Yo creo que los demonios asignan a esas personas, sí, al comité del vecindario, y los cubren a todos los vecindarios. ¿Usted podría ser el instrumento elegido por Dios en el lugar donde usted trabaja? ¿Usted podría ser el instrumento elegido por Dios en su hermandad? ¿Usted podría ser el instrumento elegido por Dios a las 9 de la noche en su gimnasio? Porque usted es la luz enviada al gimnasio a esa hora del día. El momento en que usted se posiciona de su llamado, usted tiene que salir de su zona de confort. Eso le va a costar algo en el camino. Cuando yo conocí a Amy, nos sentimos llamados a pastorear. Y yo estaba honrado de servir bajo a este hombre que fue mi padre espiritual y mi héroe, el pastor Nick Harris. Él era mi pastor y yo lo voy a honrar a él por mi vida entera. Él me trató como un hijo y me ayudó a crecer y siempre me dijo qué hacer. Y más o menos 5 años dentro del ministerio, sirviendo bajo su ministerio, yo me sentí llamado a empezar Life Church. Y de repente yo tenía un conflicto. Estaba yo en una posición en donde era imposible describirlo, porque aceptar ese llamado se cruzó con el rechazo hacia mi pastor. Y yo estaba quebrantado por ello, porque era su sueño que un día yo me quedara con esta iglesia. Quizás nunca hubiera pasado en el sistema de la iglesia metodista, pero ese era más o menos su sueño y yo fui llamado a algo diferente. Y el saber que eso iba a lastimar a alguien a quien yo amaba y a quien yo idealizaba hasta este día, me sacudió hasta lo más profundo. Algunos de ustedes se van a cruzar en lugares de estos en su vida. Y Dios a menudo va a usar su dolor más profundo para lanzar nuestro mayor llamado. Le va a costar algo. Usted va a ser malentendido, usted va a ser falsamente criticado, o se van a reír de usted, va a enfrentar toda clase de ataques espirituales. Y yo he descubierto que el dolor privado es a menudo una gran parte del llamado público. Y le va a doler en maneras que usted nunca va a tener la habilidad de explicar. Le va a costar. Le va a costar. Y usted necesita escuchar esto. Usted fue llamado y esto viene con un costo. Hay una bendición y hay un costo. Yo me siento como Garth Brooks moviendo las manos de esta manera. Si usted no lo ha visto, usted lo ha visto, sabe de qué le estoy hablando. Es un cantante, nadie lo ha visto. Servir a Jesús es dos cosas, un regalo y es un agobio. Vivir su llamado es simultáneamente una emoción y también es una carga. El ministerio es emocionante y a la vez agotante. Si seguir a Jesús no es las dos cosas, el mejor regalo y su mayor carga, probablemente usted no lo está haciendo correctamente. El llamado siempre cuesta algo. No va a ser fácil. Dios nunca prometió que sería fácil. De hecho, yo a menudo creo que el mayor enemigo del llamado es la comodidad. Nunca sacrifique su llamado en el altar de la comodidad. Si Dios lo llamó, va a conllevar fe. El llamado cuesta. La segunda cosa es, y esto es mucho más divertido, es que el llamado le sostiene. El llamado le sostiene. Esto lo lleva, lo mantiene caminando. Cuando yo veo a lo que el apóstol Pablo, de lo que hablamos, cómo él enfrentó todo lo que él enfrentó, cómo él permaneció fiel y no se desanimó. Cuando usted lo piensa, él fue golpeado una y otra vez, lo dejaron ahí para morir, él se le hundió un barco, lo mordió una serpiente. Si a mí me muerde una serpiente, yo estoy fuera. Pero él fue encarcelado justamente. ¿Cómo él permaneció fiel cuando sus amigos lo abandonaron? ¿Cómo él se permaneció verdadero a Jesús cuando fue acusado y metido a prisión?
falsamente? ¿Cómo él perseveró cuando otros tantos cayeron en el camino? La respuesta es esta. Pablo no terminó la carrera porque era competente. Pablo terminó porque él fue llamado. Él fue llamado. Me encanta lo que Filipenses 3 dice en el verso 12, 13 y 14. El apóstol Pablo dice, algunas veces usted tiene que hacer eso, algunas veces usted tiene que olvidar lo que queda atrás, olvidar lo que pasó y volverse a lo que está hacia adelante. Y Pablo dice, olvido lo que está atrás y sigo avanzando hacia la meta. Usted no me puede parar. Yo sigo hacia el premio para ganarlo, por el cual Dios ofrece mediante su llamado celestial en Cristo Jesús. Yo mantuve la fe, terminé la carrera. ¿Por qué? Porque soy llamado a esto. Alguien tiene que escuchar esto. Tiene que reclamar usted su llamado. ¿A qué fue usted llamado? Fue llamado a la salvación, el mayor regalo en el mundo. Algo que usted no puede ganar, algo que usted no merecía. El perdón de sus pecados a través de Cristo Jesús. Usted fue llamado a ser apartado, santificado. Se trata más del quién que el hacer, y usted se vuelve más como Jesús. Y usted está llamado al servicio, al ministerio, a marcar la diferencia en este mundo. ¿Cuántos de ustedes dirían que este ha sido el año más difícil de su vida? La mayoría de personas lo creen. Este ha sido incuestionablemente el año más difícil del ministerio, 25 años liderando Life Church. Ni siquiera le voy a explicar las razones porque creo que son muy obvias. El COVID, ¿sabe? Cerró todo el mundo completo y la iglesia que yo amo, en la que he pasado por 25 años construyéndola ahora es diferente. Tenemos los retos muy reales de los desafíos raciales y realmente tenemos que hacer lo que es correcto por las personas que están siendo heridas por todo el mundo. Tenemos la tensión política que en medio de cada conversación pareciera que salen a flote, y especialmente si usted es lo suficientemente loco para comentar algo en línea acerca de política. ¿Cómo yo me mantengo caminando hacia adelante? Voy a ser honesto, hay momentos en el que yo digo, sería más fácil hacerlo de bienes inmuebles por tiempo completo, sería mucho más fácil enseñar liderazgo, sería mucho más fácil hacer algo más. Pero Dios y su llamado nunca es fácil, pero Él siempre es fiel. ¿Cómo yo no me rindo? Es porque yo soy llamado a esto. Alguien necesita reclamar este llamado. Usted es llamado. Usted es una luz. Usted es un embajador. Usted ofrece esperanza en medio de la oscuridad. Usted brilla en ella. Cuando alguien está lastimado, usted tiene la respuesta. Cuando alguien está lejos de Dios, usted los ayuda a conectarse. Cuando hay una necesidad, usted tiene acceso al mismo corazón de Dios. Y usted puede ir audazmente delante de su trono de gracia y pedirle por ayuda en tiempos de necesidad. Usted tiene el ministerio de reconciliación. Usted puede ayudar a la gente quebrantada a regresar a la gracia de Dios y ayudarlos a sanarse el uno al otro. No deje lo que usted ve alrededor suyo que lo aleje de lo que usted fue llamado a hacer. No deje que las voces de desánimo lo alejen de lo que usted fue creado para hacer de manera única y a alcanzar por medio de Dios. Usted fue llamado a la salvación, salvado por gracia. Usted ha sido llamado a la santificación para vivir una vida digna de su llamado. Y usted fue creado por Dios, únicamente equipado con dones que Él le dio, pasiones enterradas en su corazón para servirle en una manera que solamente usted puede hacerlo. Esto va a ser difícil, dijo Pablo, presionado por todos lados estoy, pero no estoy aplastado. Estoy perplejo, pero no desesperado. Estoy siendo perseguido, pero no estoy abandonado. Estoy derribado, pero no destruido.
He sido llamado por Dios. Yo quiero hablar directamente a muchos de ustedes que han estado alejados de Dios en este momento. Quizás usted ha estado distante, ha sido negligente con Dios. Quizás por el COVID usted ha estado en cosas que no ha debido de estar. Yo quiero que usted escuche la palabra de Dios, Romanos 11:29, porque los dones de Dios y su llamado nunca pueden ser removidos. Lo que usted está haciendo, donde usted ha estado, no remueve el llamado de Dios de su vida. Otra versión dice, es irrevocable. El llamado de Dios no puede ser revocado, es irrevocable. No puede ser retirado, no puede ser derogado, no puede ser anulado, no puede ser quitado de usted. Escuche su llamado. Usted está llamado a la salvación. Usted está llamado a la santificación. Y escúcheme, iglesia. Usted está llamado a servir. No deje que el mundo le aleje de su llamado. Somos la iglesia de Jesucristo y somos llamados a brillar la luz en este mundo oscuro. Si no le importaría ponerse de pie en donde está el día de hoy, quiero leer la palabra de Dios sobre su vida y quiero que usted internalice eso y sienta el poder en su alma y que esto lo mueva a vivir una vida de llamado. Pablo dice, oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los haga dignos. No se trata de su propio poder, sino del poder de Dios, para que Dios lo haga digno de qué? De su llamado. Usted ha sido elegido, usted ha sido llamado a la salvación, a la santificación, al servicio. Que nuestro Dios lo haga digno de su llamado y que por su poder Él pueda hacer realidad todos sus deseos de bondad y que cada una de sus acciones motivadas por la fe. Oramos esto así para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes. Que nuestro Dios le haga digno de su llamado por medio de su poder y que cada deseo santo que Él ha puesto en su corazón se haga realidad para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios, ayúdanos a vivir una vida digna de tu llamado. Mientras usted se mantiene reflexionando y orando en todas nuestras diferentes iglesias, aquellos que dirían, sí, yo soy un cristiano, yo he sido salvo, yo he sido santificado, yo no estoy muy bien ahí todavía, pero he estado siendo santificado y verdaderamente quiero reclamar mi llamado y yo quiero sentirlo cada día que me levanto, quiero levantarme por un propósito para servir y glorificar el cielo. Ayúdeme a reclamar mi llamado. Si ese es usted, levante sus manos en este momento, en un momento de fe en todas nuestras iglesias, puede ponerlo en el comentario. Estoy reclamando mi llamado. Dios, ayúdame a reclamar mi llamado. Padre, hoy oramos que diariamente cuando nos levantamos y enfrentamos tanto carga espiritual, tanta resistencia, tanta oscuridad, que tú remuevas el llamado que no se aleja de nosotros. Y te oramos, Dios, que por nosotros, por esta parte de tu cuerpo, que nosotros seamos removidos a vivir una vida digna del llamado en nosotros. Uno que no ganamos, uno que no merecíamos, dado a nosotros gratuitamente por aquel que nos salvó. Y ayúdanos a reclamar nuestro llamado. Renueva, Dios, y restaura el gozo de nuestra salvación para que nosotros podamos complacerte a ti en una manera que vivamos por fe. Ayúdanos a reclamar nuestro llamado, Dios. Mientras usted se mantiene orando el día de hoy sin ver alrededor, hay algunos de ustedes que van a reconocer, usted ni siquiera ha respondido al primer llamado aún. Quizás en un punto de su vida usted se sintió atraído hacia Dios y luego se distrajo o tenía preguntas o no se sintió listo, pero hay unos de ustedes que en este momento reconocen que hay una necesidad real espiritual. Llamémoslo como es. Usted trató de hacerlo como fuera, pero aún está vacío. Usted buscó significado en el sexo, en las drogas, en el dinero, en posiciones o en lo que sea. Y eso no ha satisfecho esa necesidad, porque lo que usted trató de hacer fue llenar un vacío espiritual con algo que no es espiritual. Lo que usted tiene es una necesidad espiritual. Usted necesita una relación, usted necesita un perdón. Y fue en ese pequeño campo de softball hace años atrás que yo reconocí lo que las escrituras decían, que usted es salvo no por obras espirituales, sino por gracia. ¿Qué es gracia? Es la bondad de Dios, que Dios le amó de tal manera que Él envió a su Hijo Jesús, su Hijo sin pecado, perfecto de todas formas. Jesús nunca pecó.
Y Él le amó tanto que Él fue a la cruz como un sacrificio inocente para pagar el precio por sus pecados y por mis pecados. Él derramó su sangre inocente. Y Dios lo resucitó de la muerte. ¿Para qué? Para que cualquiera, y esto es incluido usted donde usted esté, viendo en línea, en cualquier lado en el mundo, cualquiera que invoca ese nombre, hay algo acerca del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Cuando usted le pide a Él escucha su oración y Él le perdona su pecado, le hace nuevo. Escúcheme, alguien aquí, usted está siendo atraído a Él, Él le está llamando, responda a ese llamado y dígale sí, no por sus obras, no por sus esfuerzos religiosos, sino debido a su amor y debido a su gracia. Hoy yo doy mi vida a Él. Si ese es usted el día de hoy en todas nuestras iglesias, ustedes viendo en línea, los que digan yo necesito su gracia, yo me vuelvo de mi pecado, yo doy mi vida a Jesús. Esa es su oración. Levante sus manos ahora en alto por todo el lugar. Jesús, doy mi vida a ti. Aquellos en línea pueden ponerlo en los comentarios. Yo doy mi vida a Jesús. Mientras tenemos personas en nuestras iglesias y en línea rindiéndose a la fe, y Jesús oraría con aquellos alrededor suyo. Ore, Padre Celestial, toma toda mi vida, perdona todo mi pecado, sálvame, cámbiame, hazme nuevo. Yo digo sí a tu llamado de salvación. Yo digo sí a ser cambiado, a ser santificado. Yo digo sí a servirte a ti en lo que sea que yo haga. Yo quiero hacerlo por ti. Gracias por la nueva vida. Te doy toda mi vida, en cada pedazo de mi ser, cada momento. Yo pertenezco a ti. En el nombre de Jesús yo oro. ¿Puede alguien celebrar grandemente y darle la bienvenida a los nuevos a la familia del Señor?